anteriormente nos preguntó sobre esto, bueno, pues me he dado cuenta que también esa respuesta que dimos en antena ha tenido un cierto eco, que era necesaria, ¿no?, esa aclaración, y también he visto algunas reacciones a mis palabras que también quiero en este momento un poco también aprovechar para contestar, ¿eh? En la pregunta anterior de Miguel Ángel, que luego iré, ¿no?, a la que ha hecho hoy, en la pregunta anterior, bueno, pues me centré en el tema del concepto de fraternidad que el Papa explicaba en Fratelli Tutti, ¿no? Y dije explícitamente que quienes digan que el Papa ha asumido el concepto masónico de fraternidad en esta encíclica está regando fuera de tiesto, ¿eh? Y expliqué, bueno, pues que existe un concepto de fraternidad que está basado en nuestra fe en la creación. Dios creó el mundo. Dios es el creador de todos cuantos vivimos en este mundo. Tenemos un padre común, ¿eh? Adán y Eva fueron nuestros primeros padres. Luego existe un concepto, digamos, de tipo creacional que funda la fraternidad, ¿eh? Claro, decir que eso es de tipo masónico, bueno, por Dios, ¿eh? Lo que ocurre es que es cierto que esa fraternidad ha sido herida por el pecado. Ha sido herida por el pecado original y por todos nuestros pecados personales, que no han destruido completamente, ¿no?, los dones de la creación, pero sí los han dejado muy maltrechos, muy maltrechos. De manera que aunque creacionalmente somos todos hermanos, basta ver lo que ha sido toda la historia de la humanidad, ¿eh? Pues un drama, sí ha habido páginas bellas, pero ha habido muchísimos dramas en los que el hombre se ha convertido en un lobo para el hombre. Por eso Jesucristo llevó adelante su redención y nos ofrece otro tipo de fraternidad, pues muy superior a la fraternidad creacional, ¿no?, que es la fraternidad, bueno, pues en Cristo, la que recibimos por el bautismo. En ese sentido, para hacernos hijos de Dios, necesitamos el bautismo, ¿no?, y acogerlo por la fe. Y en ese sentido, sin recibir ese don de la fe en el bautismo, no somos hijos de Dios y no somos hermanos entre nosotros. Es otro nivel de fraternidad. Que esto, el que el Papa en la encíclica hable desde ese primer nivel, no quiere decir que esté negando el segundo, por Dios, ¿eh? Es más, sin el segundo nivel de fraternidad, pues sería imposible, ¿eh?, que nosotros estuviésemos ahora mismo haciendo este programa, ¿eh? Nuestro nivel de fraternidad es en Cristo, ¿eh? ¿Por qué el Papa escribe en el primer nivel de fraternidad, en el creacional? Hombre, pues porque está dirigiendo una palabra al mundo entero, en la que está poniendo unas bases comunes para que podamos todos, ¿no?, todo tipo de razas y todo tipo de pueblos y de encuentros, podamos tener unas bases comunes para la construcción de un bien común, porque estamos llamados a construir el mundo no solo los católicos, sino colaborando con los que no lo son, pues desde la ley natural. Entonces, claro, pues hablamos dependiendo de quién tengamos como interlocutor en niveles distintos, ¿no? Bueno, entonces eso fue lo que respondí la vez pasada. Con respecto a lo que pregunta en esta ocasión el mismo Miguel Ángel, sobre si a esta encíclica no se le puede acusar, pues, de alinearse con esas concepciones, digamos, internacionalistas que hacen una dejación del concepto de patria y de la potestad de cada estado, etcétera, ¿no? Bueno, pues, a ver, para empezar, lo que el Santo Padre dice en esta encíclica, de que es importante potenciar la existencia de unos órganos internacionales, que la propia ONU debería de ser fortalecida para poder también hacer de árbitro, ¿no?, árbitro de convivencia entre las naciones, etcétera. Eso no lo ha dicho el Papa Francisco, ¿eh? A ver, eso lo dijo San Juan Pablo II en sus discursos en la ONU. A ver, eso lo han dicho todos los papas anteriores. ¿O acaso es el Papa Francisco el primero que ha dicho esto? A ver, es que es curioso esto, ¿no? Es curioso la falta de conciencia que tenemos un poco en la continuidad del magisterio, ¿eh? Bueno, dicho esto,
Cuando la Santa Sede, cuando la Iglesia Católica habla de la necesidad, de la conveniencia de que existan, ¿no?, pues esos organismos internacionales y que tengan cierta capacidad, ¿no?, que obviamente no eliminan las soberanías nacionales, pero sí que tengan, ¿no?, ciertos elementos y ciertos resortes para intervenir, también mediar, pues matizar, etcétera, pues lo que acontece en todos los estados del mundo. Cuando dice eso, no es porque la Santa Sede esté dando por buena la forma de actuar que tiene la ONU actualmente y los organismos internacionales actualmente. Testigo de esto podría ser el nuncio de España actualmente, el cual anteriormente, antes de ser nuncio en España, pues fue el representante de la Santa Sede ante Naciones Unidas, y yo recuerdo perfectísimamente cómo él allí en determinadas intervenciones, pues él llamó la atención ante la Sociedad de Naciones Unidas de cómo era absolutamente indigno que se estuviese supeditando ciertas ayudas internacionales a la asunción por parte de los estados de toda esa agenda de género, o sea, imponiendo políticas antinatalistas a quien quisiera recibir determinadas ayudas internacionales, ¿no? Bueno, eso, por ejemplo, la Santa Sede y el propio, como he dicho, ¿no?, pues el que ha sido delegado de la Santa Sede, actual nuncio en España, lo ha denunciado con firmeza y con potencia. Por lo tanto, la postura de la Santa Sede o de Juan Pablo II, etcétera, no era la de entregarse a esa concepción en la que esa agenda globalista lo que hace es imponer un pensamiento único que está básicamente bajo la ideología de género a todas las naciones. A ver, nada que ver, señores. Nada que ver, señores. Es más, es la Santa Sede la que ha denunciado esos abusos de esos organismos internacionales. Pero está claro que ese arbitraje cierto, ¿no?, por llamar de una manera, ese arbitraje internacional es importante. Otra cosa es que sea bien ejercido o mal ejercido, pero la existencia de ese arbitraje es importante. Pues, por ejemplo, fijaros bien, para lo que son las mediaciones internacionales, o sea, para lo que son las mediaciones por la paz. Ahora mismo, y pongo con esto un ejemplo concreto, ¿no?, pues cuando el Ejecutivo español ha pretendido hacer una tropelía consistente en controlar desde el Ejecutivo más todavía, ¿no?, pues la elección de los órganos jurídicos, o sea, todavía mermar más la independencia del Poder Judicial, bien que nos ha parecido el que desde Europa se haya llamado la atención al gobierno español y se le haya dicho: oye, por ese camino no puedes ir, por el camino de cercenar la independencia del Poder Judicial no podemos ir. O sea, que exista un órgano que sea capaz de llamar la atención a los abusos de los estados y las naciones es muy interesante. Otra cosa es que obviamente hay que ejercerlo bien y no hay que ejercerlo mal, porque hay que reconocer que también se ha ejercido mal, pues desde Europa con otras naciones. Pero la Santa Sede, cuando escribe un documento como este, no está, como os podéis imaginar, juzgando cuándo se ejerce bien o cuándo se ejerce mal, sino está hablando de la conveniencia de que exista, lógicamente, para ejercerlo bien, para ejercer bien ese arbitraje, sobre todo a nivel de poder denunciar cuando existen violaciones de los derechos humanos, etcétera, incluso hacer intervenciones humanitarias. Obviamente el hecho de que existan también las fuerzas, los cascos azules de las Naciones Unidas es muy interesante, claro que es muy interesante. Y a veces han utilizado bien y a veces han utilizado mal. Por ejemplo, la dejación que se hizo de intervención cuando en Ruanda surgió aquel brote increíble, ¿no?, de violencia entre Hutus y Tutsis. Bueno, pues fue una dejación indebida. O sea, se debía de haber intervenido. Allí había unas tropas desplazadas de Naciones Unidas que hicieron una dejación de intervención. Entonces, creo que en absoluto lo que el Santo Padre dice, ¿no?, en Fratelli Tutti sobre la conveniencia de la existencia de ese arbitraje internacional, pues va en contra de
de subrayar, como al mismo tiempo se subraya la importancia de que se respeten las culturas, se respeten las tradiciones, y de que no el pensamiento único no sea una tabla rasa que esté empobreciendo toda la existencia de las culturas, la existencia de las tradiciones propias, en lo cual subraya mucho, subraya con fuerza y potencia esta encíclica.